Hoy nos metemos con una pregunta un poco incómoda, ¿verdad? ¿Ser inteligente y tener una buena educación nos hace automáticamente buenas personas, éticas? Vamos a ver qué dice un texto que analiza esto. Inteligencia y moral. La educación no es la solución. Las ideas que manejamos hoy presentan la inteligencia como una herramienta muy potente, sí, pero neutra. O sea, que lo mismo sirve para construir que para destruir. Vamos a repasar algunos ejemplos históricos y también ideas filosóficas, desde Kant hasta Aristóteles, para entender mejor esta relación tan complicada. Nuestro objetivo, intentar ver por qué sociedades muy cultas, muy avanzadas, han caído a veces en la barbarie, y si la educación, que siempre pensamos que es la clave, pues si de verdad es suficiente por sí sola. Vamos a ello. El punto de partida parece claro. La inteligencia es eficaz, es lógica, pero es fría, no sabe de bien o mal por sí misma. Ha servido para diseñar, sistemas de justicia, pero también campos de concentración. Al final, su valor ético, pues depende de quién la use y para qué. Exacto. Y es muy interesante, contrastar esto con Kant, por ejemplo. Él confiaba mucho en lo que llamaba la razón práctica. Creía que la lógica, aplicada universalmente, podía decirnos cuál era nuestro deber moral. Que la razón sola podía ser el fundamento de la ética. Pero la historia, parece que nos cuenta otra cosa, ¿no? El texto sugiere que esa misma razón, si le quitas la empatía, la compasión, Claro. Puede volverse muy peligrosa y justificar casi cualquier cosa. Precisamente. La experiencia histórica, y las fuentes lo señalan, demuestra que la razón sin compasión, puede ser terrible. La moralidad parece que surge más de eso que el texto llama el corazón sensible, ¿sabes? De la empatía, más que del puro cálculo racional. Y esa tensión entre lógica y sentimiento, ahí está la clave de la ética. Y aquí es donde entran los ejemplos históricos que ponen los pelos de punta. Si pensamos en Alemania antes del Tercer Reich, era una cumbre cultural, filosófica. Kant, Hegel, Nietzsche, gigantes. Y sin embargo, fue allí donde el nazismo echó raíces, y además, a menudo, con el apoyo o al menos la tolerancia de intelectuales. Sí, se menciona el caso de Heidegger, por ejemplo, un filósofo de primera línea, afiliado al partido nazi, y también cómo el régimen nazi retorció o se apropió de ideas filosóficas que ya existían. Por ejemplo, manipularon la idea del deber de Kant, o la visión del Estado de Hegel, o aquello del superhombre de Nietzsche, que originalmente iba de superación personal, ¿no? Y lo convirtieron en justificación para la supremacía racial. Hay libros que analizan esto en detalle, como Los filósofos de Hitler. ¿Y este patrón? Parece que no fue solo en Alemania. No, lamentablemente no. Si conectamos los puntos, vemos cosas parecidas en la Italia fascista. Mussolini, que no era ningún inculto, tuvo a Giovanni Gentile, un filósofo importante como su teórico oficial. Gentile llegó a redactar el Manifiesto de los Intelectuales Fascistas, y ahí se decía claramente que el individuo estaba subordinado al Estado totalitario. Otra vez, la alta cultura legitimando un régimen autoritario. El texto también nos lleva a mirar a España, durante el franquismo. Como juristas, filósofos, pensadores, ayudaron a construir la base doctrinal del régimen. Incluso menciona figuras complejas como Ortega y Gasset y su famosa decepción con la República, aquello de no es esto, no es esto. O Unamuno, que primero apoyó el alzamiento y luego, tuvo aquel enfrentamiento tan conocido con Millán Astray. Demuestra que ni las mentes más brillantes escapan a la ambigüedad moral o al error. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial. ¿Es la educación la solución? ¿Basta con saber más? El texto es bastante escéptico. Argumenta que el saber, sin conciencia, sin una ética fuerte detrás, puede ser incluso peor. Me recuerda esa cita, creo que de T.S. Eliot, sobre la sabiduría que se pierde en conocimiento y el conocimiento que se pierde en información. Quizá el foco debería estar no solo en cuánto sabemos, sino en cómo vivimos con lo que sabemos, en cultivar la virtud, el respeto. Es curioso porque incluso si nos vamos muy atrás, a la Grecia antigua, a Aristóteles, ya encontramos ideas que de algún modo resuenan con esto. Él veía al ser humano como animal político, sí, parte de la polis, pero en una estructura muy jerárquica. Así es. Aristóteles creía que
que desde el nacimiento algunos están hechos para mandar y otros para obedecer. Su ideal no era una democracia como la entendemos hoy, sino el gobierno de los más sabios, de los más virtuosos. De hecho, llegó a justificar la existencia de esclavos por naturaleza, aquellos que según él no tenían la capacidad racional suficiente para gobernarse a sí mismos. Para él, la capacidad racional estaba ligada al derecho a gobernar, pero de forma desigual. La obediencia de los menos racionales era, digamos, parte del orden natural de las cosas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Con qué nos quedamos? Pues, en resumen, diría que la inteligencia y la cultura son herramientas. Poderosas, sí, pero neutras. Y la historia nos enseña, a veces de forma muy dura, que pueden usarse para destruir. La compasión, la empatía, eso que el texto llama el corazón, parece un fundamento moral más sólido que la sola razón o el conocimiento. Como decía Pascal, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende. O sea que el conocimiento, sin ética, no basta. Que incluso puede ser peligroso. Quizás la verdadera formación, la educación completa, no es solo acumular saber o ser muy listo, sino cultivar activamente la virtud, la empatía y un respeto profundo por la dignidad de todas las personas. Claro, esto choca un poco con algunas ideas filosóficas, ¿no? Pienso en Kant. Sí, él confiaba mucho en la razón pura, en que una lógica universal del deber podía ser la base de la moralidad. Pero si miramos la historia, parece que la razón sola, sin eso que el texto llama amor o empatía, puede ser peligrosa. Se ha usado para justificar cosas terribles. La moralidad profunda, la que nos frena ante el dolor ajeno, parece que nace más del corazón sensible, de sentir la injusticia, ¿sabes? El texto lo dice muy bonito. La raíz de lo justo está en la ternura. Es algo que se siente, no solo que se piensa. Y aquí es donde, la cosa se pone realmente seria, creo yo. Ajá. Si aceptamos que más cultura, más educación significa ser más humanos, ¿cómo explicamos algunos episodios históricos? A mí me viene a la cabeza la Alemania de los años 30 y 40. Precisamente. Es el ejemplo paradigmático, ¿no? Alemania era una cumbre cultural. Kant, Hegel, Nietzsche, universidades de élite. Y sin embargo, ahí floreció el nazismo. Y lo más inquietante es que la cultura no solo no lo impidió, Claro. sino que hubo intelectuales de mucho peso, piensa en Heidegger, por ejemplo, que se afiliaron al partido o lo toleraron. Incluso se retorcieron ideas filosóficas. Fíjate qué peligroso. El deber de Kant, el estado de Hegel, hasta el superhombre de Nietzsche, se usaron para justificar la barbarie. Hay libros sobre esto como Los filósofos de Hitler. La inteligencia, la cultura al servicio del horror. Es tremendo. Pone los pelos de punta, la verdad. Y no fue un caso aislado, ¿verdad? El texto también menciona otros lugares. No, claro. En la Italia fascista tuvimos a Giovanni Gentil, un filósofo importante, como teórico oficial del régimen. Y bueno, en España durante el franquismo también hubo intelectuales, juristas, teólogos, que construyeron el armazón doctrinal. Incluso figuras como Ortega y Gasset o Unamuno tuvieron sus momentos de, digamos, ambigüedad inicial o simpatía hacia el golpe, aunque luego se distanciaran o criticaran. Esto no les quita mérito intelectual, ojo, pero sí ilustra que el conocimiento no te vacuna contra el error moral, o contra la complicidad a veces. Entonces volvemos a la pregunta inicial, la incómoda. ¿La educación es la solución? El texto parece decir que no, o al menos no por sí sola. Pues, la educación es poderosísima, claro que sí, pero necesita una brújula ética. Sin conciencia, sin valores, puede ser estéril, o peor, peligrosa. Hay una cita de T.S. Eliot que me gusta mucho. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? Una educación de verdad debería formar en virtud, en respeto, no solo meter datos en la cabeza. Entiendo. Y esta tensión entre saber y ser bueno no es algo nuevo, ¿verdad? Y la historia nos lo recuerda constantemente. La cultura no es un antídoto automático contra la barbarie. Los textos que hemos comentado apuntan a que la diferencia clave está en otra parte, en la dimensión ética y quizá también en la emocional. Como decía Pascal, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Quizá la capacidad de sentir compasión, de indignarse con la injusticia, de resistir al mal, viene más de ahí, de esa conexión humana, que del intelecto puro. No basta con saber mucho. Parece que hay que saber sentir, hay que saber amar.
diría el texto. Y esto nos deja con una reflexión final importante, creo. Si acumular conocimiento no garantiza ni la sabiduría ni la humanidad, ¿qué es lo que sí necesitamos? ¿Qué elementos son esenciales para construir sociedades más justas, más compasivas?